Qué bendición y qué privilegio es poder estar compartiendo en este gran congreso EJAD. Bendigo la vida de David Acevedo y toda su familia y todo el ministerio. Y bendigo la vida de todos los ROE que están unidos en EJAD, que estamos compartiendo este gran ministerio del Eterno, llevando el corazón de Yeshua HaMashiach a la gente, uniéndonos en el amor. Es para mí un gran privilegio poder estar compartiendo, siendo partícipe y también compartiendo la palabra en este gran congreso. Bendigo la vida de todos los que están conectados y reciban un saludo especial de mi amada esposa Ivonne García Saldaña. Es un privilegio estar compartiendo este tema que es seleccionado para este congreso, titulado Israel, linaje K2 del Eterno. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de una gran nación, un gran pueblo, una cultura muy especial. Nosotros somos Israel. Y si nos vamos al oriente y analizamos la historia de este gran pueblo, de esta gran nación, que tiene un trasfondo histórico tremendo, maravilloso, nosotros nos sorprendemos de que al paso de los años y los que conocemos parte de la historia, leemos de cómo tantos imperios se levantaron en aquel tiempo y desaparecieron en su totalidad, y hasta el día de hoy Israel, con una historia de más de 3000 años, está todavía firme. Es una gran nación con un territorio que ante la nación de los Estados Unidos, incluso ante la República Dominicana, es un lugar pequeño. ¿Cuántas veces cabe Israel dentro de la geografía de los Estados Unidos? Incluso el territorio de República Dominicana tiene casi 49,000 kilómetros cuadrados, pero Israel solo tiene 22,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, es una nación poderosa en el mundo, es una gran nación temida por todos en el mundo, y todos deben conocer el porqué. Es porque Israel no es cualquier pueblo, no es cualquier cultura. Israel no es cualquier nación. Israel tampoco es una iglesia. Israel es un pueblo, es un linaje K2, un pueblo escogido por el Eterno para revelarse a ese pueblo, y que a la vez este pueblo K2, esta gran nación escogida por él, lo diera a conocer en el mundo. En Israel encontramos que hay un credo muy importante, y es que cuando se presentan al Eterno suelen decir: mi padre era un arameo errante a punto de morir. Mi padre era un arameo errante a punto de morir. Y mi padre fue llevado a Egipto, donde estuvo como esclavo, pero allí se multiplicó y fue una gran nación. Y luego fue sacado de la esclavitud de Egipto para ser una nación grande y una nación poderosa. Claro, este credo está hablando de Abraham, de Isaac y Jacob. Es donde está el comienzo, donde comienza toda la historia de esta gran nación llamada Israel. Israel es nuestro pueblo. Israel es nuestra cultura. Israel es nuestra nación. Nosotros somos Israel. Todos los que hemos abrazado a Yeshua HaMashiach, hemos aceptado el mensaje del Evangelio, somos parte de Israel porque somos injertados en el olivo. Él es el tronco. Y todo lo que tiene que ver con la salvación de la humanidad tiene que ver con Israel. De Israel ha venido todo lo que hoy nosotros creemos
predicamos, enseñamos. La Biblia, la Torá viene de allá, el Salvador viene de allá, la promesa fue dada a Abraham y voy a leer en Bereshit 17, 1 al 8, Génesis 17, 1 al 8, todo comienza así. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Elohim Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Todo comienza de esta manera. El Padre le aparece a Abraham, le da promesa y le dice que viva una vida intachable delante de él, porque a través de él iba a ser una gran nación. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona que viva como Abraham? Si leemos la historia, vamos a encontrar que Israel vivía en Ur de los Caldeos y el Padre le aparece a Abraham y le da la orden de que salga de medio de sus parientes, que salga de su territorio, que salga y deje todo para él llevarle a unas tierras que no conocía ni siquiera Abraham. Sigue diciendo, cuando el Padre le habla a Abraham, al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Elohim le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Además, cambiaré tu nombre. Siempre que el Padre va a tratar con alguien, siempre que el Padre escoge a alguien, tiene que haber cambio en esa persona. El Padre lo primero que le dice a Abraham, después de decirle su propósito, le dice: cambiaré tu nombre, porque el nombre tiene que ir acorde con la causa. El nombre no puede ser cualquier nombre puesto por cualquier persona sin propósito. El nombre tiene que ir acorde con el propósito que el Padre tiene con una persona, y le dice: cambiaré tu nombre. Ya no será llamado Abraham. Ahora tú te llamarás Abraham, y le coloca una H que no existía. Y nosotros sabemos que con esta H pues hay un cambio total, porque serás el padre de muchas naciones. Eso significa ahora el nombre que le fue puesto. Cambió de Abraham a Abraham, que Abraham significa padre de muchedumbre. Le está diciendo: en ti tengo el propósito para una gran nación, y esa nación es Israel. Y no solo Israel, sino que a través de Abraham, llamado el padre de la fe, luego también es alcanzado todo aquel que mediante la fe de Abraham y el linaje que llega hasta el Mashiach, todo el que cree es salvo. Entonces, ese pacto que el Padre hizo con Abraham pasa a Isaac, su hijo, y a su nieto Jacob. Por tanto, cuando hablamos del linaje, estamos hablando de una descendencia, estamos hablando de un ADN, estamos hablando de un plan perfecto que el Padre traza con Israel para que Israel sea una nación K2 apartada para él, un pueblo K2. Y no solamente eso, no era simplemente porque Israel era el más importante, como dijo luego, sino porque la misericordia de él, el Padre, cuando tienes un propósito con alguien, él siempre escoge a alguien que no tenga ese renombre, no tenga mucha gloria, porque la gloria y la honra él la da, y él escoge lo vil y lo menospreciado para luego mostrar su gloria
y mostrar su poder. Por tanto, él continúa diciéndole a Abraham en esa promesa que le da: tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo, con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Eso es lo que ha pasado con Israel, que ese pacto que Adonai hizo con Abraham se cumple y no va a dejar de cumplirse, y él no va a tronchar ese pacto que hizo. Y quiero decir y aclarar lo siguiente: cuando se habla de un pacto, no es que hizo un pacto con Abraham de tú a tú, porque un pacto es un compromiso que hacen dos personas que están al mismo nivel, pero jamás el hombre podrá estar al mismo nivel de Adonai. Por tanto, cuando él habla de un pacto, está hablando: yo hago un pacto conmigo mismo para contigo, y yo te prometo que yo voy a hacer esto, esto y esto. Porque el pacto aquí no depende si una parte se arrepiente o no, sino que la parte única que tiene el compromiso, que nunca va a fallar por cumplirlo, es Adonai. Él usa el término pacto, pero ese pacto es consigo mismo, porque no está tratando con alguien a su nivel. Por tanto, entiéndase, esa promesa que el Padre le da a Abraham hasta el día de hoy es fiel y permanece, y él siempre lo ha dicho, y está en la Torá contemplado, que él nunca va a incumplir el compromiso que hizo con Abraham. Pasó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, y cuando llega hasta Jacob, ya ustedes saben la historia, cómo posteriormente, después de muchos desaciertos de Jacob en Betel, cómo el padre le aparece y allí le da un sueño, y allí también le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y ahí comienza el pueblo de Israel, ahí comienza entonces Israel ya como ese pueblo, porque ya el Padre en Jacob estaba anunciando a Israel. Por eso el pueblo de Israel dice y tiene este decreto, este credo, dice: mi padre, no olvidan su origen, mi padre era un arameo y estaba a punto de fallecer, estaba errante. Nosotros venimos de un padre, venimos de una nación que no tenía fuerza, que estaba incluso a punto de morir, de una nación que estuvo esclava en Egipto, pero allí en Egipto se multiplicó y vino a ser entonces una gran nación. Siempre el Padre se glorifica de esa manera. Siempre el Padre escoge a lo menospreciado, a lo vil, para engrandecer su poder y su gloria, y para que ninguna persona vaya a tomarse la prerrogativa de creer que las cosas ocurren por ellos. Siempre, siempre todo será conforme al propósito del Eterno. Así que continúa diciendo: este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Elohim y el Adonai de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tu descendiente toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Elohim. Génesis 17, 1 al 18. Ahí comienza todo. Esta es la historia de Israel. Israel comienza con un hombre que primero estaba en Ur de los Caldeos, pagano, y el Padre en este hombre ve una gran nación y grandes naciones y multitudes de gente en todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro Elohim. Nuestro Elohim es poderoso, nuestro Elohim es grande. Bendito sea su nombre para siempre. Él es todopoderoso. Él no es limitado. Él todo lo puede
en el Shamaín, en la tierra y debajo de la tierra. Así que él le da estas palabras y estas promesas a Abraham, pero sigue la historia y luego Israel, ustedes saben que va a Egipto posteriormente y después los saca de Egipto. Y en Éxodo 19, 1 al 25, hay una confirmación de esas palabras que el Padre le da a Abraham. Y cuando están en el desierto, entonces dice que el Padre habla a Moisés exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Elohim. Ahora Israel salía de la esclavitud donde estuvo unos 430 años y sale con mano poderosa. El Padre los saca con mano fuerte y ahora Moisés está como su líder. Moisés utilizado junto de Aarón para sacarlo de la esclavitud, pero ahora están en el desierto y habían pasado Refidim. Recuérdense que Refidim fueron las aguas amargas donde el pueblo se quejó, donde murmuró y donde Moisés entonces toma una rama, la introduce en el agua y el agua se endulzó y ahí comienza la alabanza, el gozo, porque muchas veces el pueblo, cuando todo está bien, canta, se goza, usa el pandero, el piano, los instrumentos, pero cuando viene el momento difícil, tiende muchas veces el pueblo a murmurar. Pero aquí, en esta oportunidad y en este congreso, aquí todo mundo es persona que tiene emuná, tiene confianza, tiene fe. Los que están conectados de diferentes países del mundo, los bendecimos porque son personas de fe, nunca se quejan aunque las aguas estén amargas. Son personas que tienen en claro que nosotros somos un linaje escogido, somos Israel, somos un pueblo escogido por el Eterno, que venimos de lugares difíciles, de situaciones difíciles, pero ahí estamos creyendo. Por tanto, Moisés sube a la presencia del Eterno y el pueblo está allí esperando a Moisés para que luego continúe el viaje hacia esas tierras, hacia esa promesa que el Padre había hecho. Recuerden que cuando salen de Egipto no salen para quedarse en el desierto. Ellos salieron bajo una promesa de que las tierras que el Padre había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, esas tierras debían de poseer, porque incluso recuerden bien que antes de morir Jacob le pidió a José algo, y fue que cuando ellos subieran, que cuando ellos salieran, más bien, que recordaran siempre esas promesas, que no olvidaran, porque antes de fallecer Jacob, él deja la encomienda, bendice a todos sus hijos, establece las tribus, y recuerden bien que luego José también, siguiendo la misma encomienda y yendo hacia la misma promesa, José también, antes de fallecer, él pide al pueblo, pide a sus hermanos que cuando se cumpla, recuerden que cuando llegara el cumplimiento de la liberación de Egipto y volvieran a las tierras que el Padre había prometido, no dejaran sus huesos allí en Egipto. Todos estaban enfocados, todos yendo en el hilo conductual. ¿Por qué? Porque todos estaban basados en la promesa que el Padre había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, antes de morir, Jacob bendijo a todos sus hijos, incluyendo los de José, y estaban establecidas las tribus, y también
José, después que fallece, deja esa promesa, y así ocurrió. Cuando salieron, los huesos de José fueron llevados, porque así, tal como él lo pidió, fue cumplido. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica a estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Les está diciendo: recuerden que yo he estado con ustedes, que he estado cumpliendo. Recuerden cómo los saqué de la esclavitud y los traje con alas de águilas. Cómo los saqué de allí con vuelos de águilas. Esto figurado porque no fue en aviones, como algunos dicen, ya que no existían los aviones en ese tiempo. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. Escuchen bien, porque este es el tema. Israel, linaje escogido. Ahora el Padre en el desierto está hablando con este pueblo que fue sacado de la esclavitud y le está diciendo: si ustedes me obedecen, si ustedes permanecen siendo fiel, si ustedes cumplen mi pacto, si cumplen lo que yo le he dejado en la Torá, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ahí comienza el Padre a reconfirmarle el propósito de que ellos no eran cualquier pueblo, que ellos eran un pueblo especial para él, pero que ellos tenían un compromiso que debían cumplir. Les está diciendo: recuerden que yo he dado promesa, pero también recuerden que hay deberes que cumplir. Tienen un gran privilegio, les voy a dar las tierras, voy a cumplir mi palabra a Abraham, Isaac y Jacob, pero ustedes tienen que andar delante de mí con obediencia, con fidelidad. Los que somos miembros de Israel tenemos un libro de instrucción, se llama Torá, y nosotros debemos vivir conforme a la Torá. No debemos vivir conforme a nuestros deseos. Por tanto, las bendiciones están reservadas para nosotros, pero nosotros tenemos que colocarnos debidamente en el lugar, en el way, donde las bendiciones fluyen. Y continúa diciéndole: ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Por esto es que no somos cualquier pueblo, somos gente de sacerdocio, somos gente que tenemos reino, somos parte de un reino y tenemos un rey, y nuestro rey es Yeshua, Hamashiach. Por tanto, no somos cualquier pueblo. Israel es una nación Kadosh, es un pueblo llamado a ser Kadosh. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, bendito sea nuestro rey. Y nosotros tenemos en todo tiempo que vivir pensando quiénes somos. Por eso es que hay que recubrir la identidad. Hay mucha gente que no sabe quién es. Hay mucha gente diciendo que son salvos, que aman al Señor, pero todavía a la vez dicen que son gentiles. Y si son gentiles, entonces no son de Israel. Y si no son de Israel y son gentiles, entonces todavía son paganos. Nosotros tenemos que conocer quiénes somos. Tenemos que descubrir nuestra identidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tanto, Yeshua vino para darnos libertad, pero a la vez Yeshua vino para conectarnos también con ese linaje escogido que es Israel. ¿Cómo se puede obtener y cómo se puede entrar a ese linaje? Más adelante se van a dar cuenta, porque voy a abundar un poco al respecto. Pero tenemos que conocer quiénes somos. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Nosotros tenemos que recordar siempre lo que el Padre nos ha ordenado en la Torá. Y lo que nosotros sabemos es nuestro deber, nuestra responsabilidad, transmitirle eso al pueblo. Tenemos que transmitir eso a nuestros hijos. Recuerden que nosotros somos un linaje, una cultura de fe, una cultura de rectitud, una cultura de amor, una cultura kadosh. Y por tanto tenemos una gran responsabilidad de nosotros transmitir esto a nuestros seres queridos, a nuestra posteridad, como lo aprendemos también de Abraham, que transmitió esto a Isaac.